En los grandes centros comerciales llevan días ya desmantelando los decorados. Sin embargo, y aún todavía por unas horitas más, estamos en Navidad. Nuestros adornos continúan en su lugar y algunas de las tradiciones que cada año repetimos están aún pendientes. Una de esas, de las más singulares en estas fechas, no es otra que la del intercambio de regalos. Para muchos, la Navidad no sería Navidad sin este intercambio de regalos. Lo cierto es que la gente se vuelve loca cuando se habla de regalos. Algunos estudios indican que solamente en nuestro país el gasto medio en regalos por persona está cifrado entre 200 y 500 euros. A lo mejor nosotros somos los que bajamos la media de gasto, pero en todo caso, en esta época, mejores o peores, se intercambian regalos de todos los precios, para todos los gustos. A lo largo de estos días y particularmente entre esta noche y mañana, pequeños y mayores quitarán lazos, romperán papeles, aunque debemos reconocer que no siempre se acierta, porque lo que en la mente de algunos era el regalo ideal, una vez al descubierto, no todos recibirán lo que desearían o lo que realmente quisieran tener. En esta mañana yo pretendo hablaros del mejor regalo del mundo. Y no es una estrategia comercial ni tampoco un recurso barato de predicador barato. Todo aquel que recibe este regalo queda absolutamente satisfecho porque es el mejor regalo del mundo. Porque verdaderamente se trata del mejor regalo del mundo. Porque hablamos del mayor tesoro del mundo. Un tesoro que vale más que el terreno en el que se encuentra. Un regalo que vale más que el mundo en el que se presenta. Tanto es así que quien lo encuentra está dispuesto a vender todo lo que tiene para hacerse con él. Os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 44 en adelante. Mateo, capítulo 13, versículo 44 hasta el 46. Este es nuestro texto en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. En este texto nos encontramos enmarcadas dos analogías, dos elementos que nos desvelan el valor de este reino de los cielos, con el fin de que podamos no solamente apreciarlo en su justa medida, sino también perseguirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra intención, con todas nuestras fuerzas. Jesús ha venido hablando en parábolas a lo largo de este capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Ha venido apelando a elementos sencillos, elementos cotidianos, elementos
comunes, todo ello para explicar verdades extraordinarias, verdades profundas, verdades acerca de este reino de los cielos del que Jesús predica. Les ha contado la parábola del sembrador, donde les exponía a estos distintos tipos de terrenos, distintos tipos de personas que escuchan el Evangelio, un mismo Evangelio, y aunque aparentemente todos reciben la misma cantidad de luz, no todos estos terrenos están dispuestos, no todos estos oídos están abiertos. Jesús les ha hablado también de la parábola de la buena semilla y de cómo ésta crece, muchas veces acompañada de cizaña. Cizaña que se parece mucho al trigo, pero que no es trigo. Cizaña que además de no ser lo que parece, resulta venenosa para el que trate de consumirla. Y esta ilustración la usaba Jesús para advertir acerca de cómo de confundidos están algunos también aquí, aparentemente avanzando en la dirección correcta, aparentemente ocupados en las tareas correctas, pero absolutamente perdidos. Tanto como para no ser más que agentes del enemigo y sin siquiera saberlo, tanto como para no ser más que hipócritas, cuyos esfuerzos no habrán servido para nada más que para prolongar su agonía espiritual. Antes o después, dice el texto, serán separados de los que realmente son del Señor. A continuación, Jesús no se va a detener ahí y pasará a referirles la parábola del grano de mostaza y de cómo, siendo este grano de mostaza tan minúsculo, puede llegar a desarrollarse tanto como para terminar albergando incluso a varios pájaros en sus ramas. Así es el reino de los cielos, dice Jesús. Por eso los que forman parte de él no deben desanimarse por las apariencias. Por eso los que anhelan su versión definitiva no deben desconsolarse por las circunstancias. Porque este reino de los cielos se encuentra en proceso de desarrollo. Este reino de los cielos, aunque aparentemente luce muy pequeño, está en proceso de expansión, de crecimiento, hasta que alcance la plenitud que ha de alcanzar. Y mientras eso sucede, dependemos de Dios, descansamos en Dios, esperamos en Dios. Seguidamente, Jesús les contó la parábola de la levadura, la más breve de toda esta serie, pero lo suficientemente gráfica como para ilustrar cómo este reino de los cielos se expande. Cómo este reino de los cielos se expande poderosamente, providencialmente y previsiblemente, porque aunque nos sorprenda lo que Jesús está enseñando aquí, no es algo nuevo. Jesús simplemente está confirmando lo que los profetas habían anunciado previamente. Y hoy, después de este recorrido a lo largo del capítulo 13 de Mateo, nos internamos en la quinta parábola de la serie. En la quinta parábola de la serie y en la sexta también, porque ambas van de la mano. Como esos personajes de ficción que no se entienden sin que el otro esté a su lado, estas dos parábolas han de ser analizadas juntamente. Resultan inseparables. No podemos ni debemos disociarlas si de lo que se trata es entender cuál es el énfasis de Jesús aquí. Porque lo que Jesús va a destacar forma parte de una misma moneda. Parte de una misma moneda valiosa, muy valiosa, la más valiosa de todas. Pero, como sucede con cualquier pasaje de la Escritura, resulta esencial entender cuál es
la intención del autor, en este caso del narrador, de Jesús, particularmente en este terreno parabólico en el que nos estamos moviendo, el terreno de las parábolas, porque algunos se entretienen tanto en el árbol, algunos se enfocan tanto en cierto detalle, en la rama del árbol, que terminan por perder de vista todo el bosque. Hay quienes se han quedado enganchados en ciertos detalles de esta parábola y a la hora de analizarla y de estudiarla y aún de explicarla, no terminan de encontrarse. Pierden de vista cuál es la cuestión central que Jesús está tratando de trasladar aquí. Una cuestión central que podemos explicar en base a dos elementos distintivos. Y el primero de estos elementos distintivos que observamos aquí no es otro que la satisfacción inesperada. La satisfacción inesperada. Vamos a leer de nuevo estos versículos, Mateo 13, 44. Fijaos en cuál va a ser la reacción de los dos personajes que Jesús menciona aquí. Dice el texto, Mateo 13, 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La satisfacción inesperada. Este es el primer elemento que nos encontramos aquí, porque en un sentido podemos decir que se trata en ambos casos de un hallazgo imprevisto. En ambas parábolas va a suceder algo similar. Tanto el tesoro como la perla están escondidos. No se encuentran a la vista del que pasa. No son fácilmente detectables. No es que uno simplemente paseaba y ahí estaban al encuentro del que pasaba por allí. Pero esto no debería sorprendernos, porque en la época en la que Jesús se encuentra, en esta época en la que se sitúa la historia, no existen los bancos como conocemos hoy. No hay cajas acorazadas como la que tenemos abajo de este edificio en las que depositar las posesiones de uno. Aunque en la antigüedad los poderosos reservaban algunas estancias de sus palacios, algunas cámaras especiales de sus palacios para guardar sus tesoros, se piensa que el primer banco, oficialmente banco de la historia, más o menos a la manera en la que lo entendemos hoy, fue fundado en la ciudad de Venecia allá por el año 1157, mucho tiempo después de que Jesús narrara esta historia. De manera en que el momento en el que se sitúa la parábola, en este momento no hay lugar para depositar las ganancias de uno. De manera que para evitar los robos, los tesoros se esconden en el suelo. Para evitar los saqueos, especialmente en tiempos de guerra, las joyas se entierran en el suelo, no se guardan debajo de la almohada, se entierran en el suelo. Tan bien escondidos, tan bien enterrados, que no era infrecuente que terminasen perdidos. No era extraño que estos tesoros, que con todo el cuidado y el esmero un día se escondieron con el fin de volverlos a rescatar, terminasen olvidados. Y aunque se elaboraban mapas para dejar constancia exacta de la localización de aquellas riquezas, con el paso del tiempo los tesoros y aún los mapas se extraviaban, se perdían, se olvidaban. Y en contadas ocasiones estos tesoros se encontraban también. Y la sensación, el efecto, como decía un estudioso al respecto, era el mismo que cuando ahora, en nuestro tiempo, a alguien le toca la lotería. Una sensación de asombro, de extrañeza,
pero al mismo tiempo de admiración. Me ha tocado a mí. Este premio es para mí. De manera que la sorpresa de estos dos personajes de los que nos habla Jesús va a ser mayúscula cuando de la forma menos anticipada, de la forma menos prevista, llegan al conocimiento de un inmenso tesoro en un caso y de una perla muy valiosa en el otro, sabiendo que una vez hallada, tanto la perla como el tesoro sería para ellos como derecho, por derecho. De hecho, existía una ley rabínica que contemplaba la posibilidad de encontrar un tesoro y concluía que ese tesoro era de quien lo encontraba. Es cierto que en el segundo de los casos que tenemos aquí, que en la segunda de las parábolas, hay una búsqueda activa por parte del mercader. Dice el texto que había un mercader buscando perlas finas. Pero lo que encuentran, tanto el caminante como el comerciante, supera todas sus expectativas. Dice Jesús del caminante que va a experimentar gozo. El hallazgo le va a provocar una alegría no prevista cuando salió de casa en esa mañana. Una alegría no planificada cuando dejó atrás su hogar y se fue a hacer sus cosas. En el caso del comerciante, acostumbrado a las perlas, familiarizado con las perlas, el impacto no va a ser menor, porque ha dado con una perla que, dice el texto, es distinta a las demás perlas. Lo suyo es la alta joyería. Este hombre no es un vendedor de un bazar barato, de un mercadillo que se monta y se desmonta. Es un comerciante de gama alta. Dice el versículo 45 que está familiarizado con el lujo porque se dedica a las piedras preciosas. Y en este momento de la historia, hablar de piedras preciosas sobre todas las cosas es hablar de perlas preciosas. Particularmente dicen los especialistas que en la zona del Mar Rojo se cultivaban, por decirlo así, se obtenían perlas muy preciadas y se movían de un lugar al otro hasta llegar a la India, de las que se traían también las propias que allí se podían conseguir. Existía un negocio muy rentable de perlas y este hombre forma parte de esa red de comercio de piedras preciosas. Pero entre todo lo que puede venderse en aquel momento, nada es tan valorado como las perlas. Sin embargo, la que encontró en aquel día supera a todas las demás. Aunque está acostumbrado a manejar materiales valiosos, materiales preciosos, nada comparable a aquella perla. Porque solamente aquella perla, dice el texto, vale más que todo su negocio y que todo su patrimonio. Ese tesoro inesperado del que Jesús nos está tratando de hablar no es simplemente un cofre con monedas de oro o una perla que vale más que todas las demás perlas. Esta joya preciosa no es otra, dice Jesús, que el reino de los cielos. Un reino de los cielos que es más glorioso que el sol. Un reino de los cielos que es más hermoso, más magnífico que cualquier objeto o realidad humana. Y sin embargo, un reino de los cielos que es invisible a nuestros ojos cegados por el pecado. Un reino de los cielos que permanece oculto ante nosotros, absolutamente miopes en lo que a las realidades espirituales se refiere. Hasta que algo inesperado sucede. Y es que la luz del Evangelio tiene la capacidad de penetrar donde la luz del sol no puede entrar. Y de la manera más insospechada, de la manera más inesperada, hallamos el verdadero tesoro.
Y eso produce en todo aquel que lo experimenta una alegría indescriptible, un gozo inexplicable, incomparable, porque no existe nada similar, nada comparable, nada equiparable. Y si tú eres del Señor verdaderamente y has experimentado el poder y la fuerza de este evangelio, has sido receptor de la bendición de esta luz incomparable, sabes que en todo el mundo no existe nada igual. Entiendes que en todo el mundo no encontraremos nada igual. Del mismo modo que aquel caminante no nos hemos visto en una igual. De la misma forma que aquel comerciante no hemos manejado género igual. Por mucho que busquemos, por mucho que experimentemos, por mucho que nos empeñemos, no encontraremos nada comparable en este mundo. Entre otras razones, porque la valía de este tesoro del que nos habla Jesús, que es el reino de los cielos, no pierde su valor. Entre otras razones, porque el valor de la belleza y el crédito de este reino de los cielos no se agota ni se desgasta. No hay crisis que pueda estropear las reservas de su valía. Dice la Escritura que su rey es glorioso. Dice la Escritura que su ley es perfecta. Dice la Escritura que en esa presencia abunda la plenitud del gozo. Y no porque en un momento determinado ese reino de los cielos tornará en un cielo en el que se habla de calles de oro y de piedras preciosas, sino porque el rey está allí. Y porque la santidad del rey lo rige todo, lo gobierna todo, lo domina todo, lo llena absolutamente todo. No conocemos un ecosistema parecido al que Jesús nos está describiendo aquí. No hay sistema político ni social equiparable a la bendición de la que Jesús nos está hablando aquí. Así es el reino de los cielos. Y no debería extrañarnos, pero sí maravillarnos. Porque este reino de los cielos, dice Jesús, no es de este mundo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿es esta tu realidad? ¿Es esta tu biografía? ¿Responde este texto a tu descripción personal del que se dice ha hallado el mayor tesoro de todos? ¿O todavía sigues buscando? ¿O todavía no lo has encontrado? ¿Todavía caminas errante y desorientado, gustando aquí y allá, picando de aquí y de allá, pero con la sensación de caminar sin rumbo, con la sensación de entregarte al mejor postor, con la sensación de no haber dado todavía con ningún tesoro ni ninguna perla que merezca absolutamente todo de tu parte? Aquel caminante, aquel comerciante, en el momento en el que dieron con el tesoro, reconocieron que no encontrarían mayor gozo, mayor satisfacción en ningún otro sitio. Hemos hablado hasta aquí de la satisfacción inesperada y eso nos lleva directamente al segundo elemento distintivo que estas dos parábolas nos proponen. Porque además de provocar una satisfacción inesperada, este reino de los cielos, este gran tesoro, el mejor de todos del que nos habla Jesucristo, nos motiva, nos impulsa, nos catapulta a un sacrificio inteligente. Este es el segundo elemento, el sacrificio inteligente. Y como este texto es breve, vamos a volver a leer los versículos para observar este sacrificio inteligente que ambos personajes hicieron. Mateo 13, de nuevo, versículo 44. Dice ahí, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre
lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El sacrificio inteligente. En una sociedad como aquella, un hallazgo de este tipo podría cambiarlo absolutamente todo. Porque el que nacía pobre, moriría pobre. No había ninguna escalera social de esas que tanto mencionan determinados políticos en nuestro día. No existía ningún trampolín mágico para prosperar, para avanzar profesionalmente o económicamente, ni siquiera socialmente. Pertenecías a un clan y en ese clan naciste y en ese clan ibas a morir. Así que un hallazgo como el de este tesoro incomparable o como el de esta perla preciosa podría y podía cambiarlo absolutamente todo. Tanto el caminante como el comerciante lo entendieron y están dispuestos, dice el texto, de hecho lo hicieron así, a venderlo todo para hacerse con el terreno en el que estaba escondido el tesoro en un caso y con la perla en el otro. Y el texto es muy explícito. Dice el original literalmente que encontrando una perla muy valiosa, marchándose, vendió todo lo que fuese que tenía. Todo lo que fuese que tenía y la compró. Todo lo que fuese que tuviera a su nombre, este hombre lo vendió y lo hizo para comprar esta perla, con tal de asegurarse la propiedad de aquello que a sus ojos tenía verdadero valor. Y es que la pregunta principal que este pasaje nos plantea es la siguiente: ¿cómo de bien entiendes el valor superlativo de este reino de los cielos? Déjame repetirlo una vez más. ¿Cómo de bien entiendes el valor superlativo que Jesús presenta con respecto a este reino de los cielos? Dicho de otra manera, ¿a qué estás dispuesto a renunciar para acceder al reino de los cielos? Para poseer el reino de los cielos. Porque el texto nos desvela acerca de cuál fue la reacción inicial, una de gozo, una de alegría, una satisfacción inesperada. Pero a esta alegría, a este gozo, a esta satisfacción inesperada, le va a seguir una firme convicción. La firme convicción de que merece la pena sacrificarlo todo por alcanzar el premio. La firme convicción de que merece la pena invertirlo todo por alcanzar el premio. La firme convicción de que merece la pena deshacerse de todo por alcanzar el premio. Y no se trata de una reacción alocada, fruto de la emoción del momento. Algunos se han acercado así a la religión, no a Jesucristo, a la religión, de manera alocada, fruto de la emoción del momento. Se encuentran al límite, no hallan refugio ni reposo en ningún otro lugar y están dispuestos en un momento determinado a vender su alma, lo que sea que traiga ese solaz, ese descanso, esa paz que tanto anhelan. Así que cuando se les ofrece lo que ellos quieren alcanzar, están dispuestos en ese momento de calor, en ese momento de fragor, en ese momento de emoción, a vender su alma si hace falta. Pero al rato
no están tan seguros. Y como aquella mujer de Lot, deciden mirar atrás. Sí, querían huir de la ira venidera, pero en un momento determinado echaron de menos las cebollas y los ajos que había en Egipto, como aquellos que cruzaron el desierto hacia la tierra prometida. En un principio, deseosos de disfrutar de esos manjares, de esa tierra en la que fluye leche y miel, pero ante el más mínimo devaneo, ante la más mínima oposición, decidieron volver su vista atrás. No es esto de lo que nos habla este pasaje. Los que encontramos aquí, ambos, el caminante y el comerciante, lo tienen muy claro. Su decisión es fruto de una respuesta sosegada, mesurada, juiciosa, inteligente. Han hecho los cálculos y se han dado cuenta de que no hay comparación posible, de que merece la pena invertirlo todo, de que merece la pena sacrificarlo todo, de que merece la pena deshacerse de todo si eso supone alcanzar el premio. Decíamos al principio que Jesús va a relatar estas dos parábolas con el fin de que podamos entender mejor qué clase de reino es este que Él ha venido a instaurar. Y no solamente se trata de apreciarlo en su justa medida, sino también de perseguirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra intención, con todas nuestras fuerzas. Aunque esto implique renunciar a lo que somos, a lo que hemos sido o a lo que aspiramos a ser. Aunque esto implique renegar de lo que tenemos, de lo que pretendemos tener o de lo que un día tuvimos y continuamente traemos a nuestra mente. Hay personas que dicen ser del Señor, pero constantemente se acuerdan de su vida anterior, cuando no lo conocían, cuando no lo seguían, cuando no lo apreciaban, cuando no lo veían, cuando no lo amaban. Y parece que echan de menos volver hasta allí, que su éxito estaba allí, que sus proezas estaban allí, que sus glorias y sus memorias se encuentran allí. Esto no es de lo que nos habla el texto. Jesús dice, este reino vale mucho más. Jesús dice, en este reino se puede mucho más. Esto es algo que todo verdadero cristiano tiene que entender. Esto es algo que el mismísimo apóstol Pablo tuvo que entender. Vamos por un momento al capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Filipenses. Filipenses 3 es la carta que habitualmente estudiamos los días jueves en nuestra reunión de oración. Y todavía no hemos llegado a este pasaje, si Dios quiere pronto lo haremos, pero Filipenses 3 va a resultar muy revelador en cuanto a este asunto que estamos tratando hoy. Y vamos a leer a partir del versículo 7 en adelante. Este es el testimonio del apóstol Pablo, de uno que no miraba atrás con añoranza, de uno que no miraba al pasado como buscando sus días de gloria, sino más bien al futuro, esperando alcanzar este reino del que nos habla Jesús aquí. Versículo 7 de Filipenses 3 dice, todo lo que para mí era ganancia, y el original dice lo mismo que el castellano, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas, las que tengo o las que no tengo, las que quisiera o aún las que no conozco. Estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe.
Y Pablo continúa, versículo 10, y conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, dice Pablo, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, dicho de otra manera, todos los que somos maduros, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. El conocido autor inglés C.S. Lewis, conocido por sus crónicas de Narnia, pero autor de muchos otros libros, escribió lo siguiente: el valor de Cristo es algo, en cierto sentido, mucho más fácil que el esfuerzo moral. Es quererle a Él. Pero me temo que nos sentimos más cómodos manejando nuestros propios códigos. Nos sentimos más cómodos moviéndonos en nuestros formatos conocidos, navegando entre la mediocridad de nuestros métodos y esfuerzos. Si no, entonces, ¿por qué actuamos constantemente como si el tesoro del que nos habla el Evangelio estuviese aquí? Hay autores cristianos, se llaman a sí mismos pastores, que escriben libros titulados Tu mejor vida ahora. Y se venden por millones porque las personas no quieren esperar a esa llegada del reino de los cielos. Quieren disfrutar del tesoro aquí y ahora. Y constantemente actuamos de esta manera, como si este tesoro estuviese al alcance de nuestra mano aquí, en nosotros, entre nosotros. Y pretendemos manejar nuestros asuntos aquí abajo, poniendo de vez en cuando, eso sí, la mirada allí arriba, pero nos enfocamos en prosperar, en medrar, en avanzar en nuestros proyectos. Vivimos orientados a perseguir nuestras propuestas, a incrementar nuestro patrimonio, a disfrutar de obtener ciertos objetivos. Eso sí, mientras guardamos las formas y las costumbres. Eso sí, mientras mantenemos cierto estatus delante de Dios. Eso sí, mientras tratamos de convencer a Dios de lo valioso que resulta nuestra aportación a ese reino de los cielos. Pero el tesoro, dice la Escritura, no está en nosotros ni en nuestros semejantes. El tesoro está en el reino de los cielos. Un reino de los cielos que vale mucho más que todo este universo junto. Un reino de los cielos al que Jesús nos da acceso exclusivamente a través de su persona. Porque solamente en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Un reino de los cielos al que Jesús nos da entrada específicamente a través de su propia sangre. Porque su sangre es más valiosa que todo el oro y la plata que este mundo pueda producir o contener. Fue esa sangre la que tuvo que derramarse un día para que tus pecados pudieran borrarse. Fue esa sangre la que tuvo que ser vertida porque no existía otra fórmula para que pudieras experimentar la reconciliación con Dios. Pero qué fácilmente valoramos otras cosas como superiores. Anhelamos otras realidades como mejores.
perseguimos otros objetivos como los mayores. Se calcula que en este año 2025 que acabamos de iniciar, España va a ser testigo de cómo se firman unas 400.000 nuevas hipotecas. Hipotecas a devolver entre 15 y 30 años. Normalmente este es el marco en el que se firman estas hipotecas por las que una de las partes se compromete a cumplir con todo lo establecido en el contrato a cambio del dinero pactado, a cambio de obtener el importe deseado. Y eso va a suponer ciertos esfuerzos, ciertas restricciones, ciertos sacrificios, sabiendo que si el deudor no paga el préstamo, el acreedor tiene derecho a embargar e incluso hasta vender el bien para recuperar el dinero prestado. Pero todos estos 400.000 que firmarán lo harán felices, se sacrificarán contentos, se esforzarán satisfechos, porque al final del camino, en un momento determinado y si nada se tuerce, esa casa será finalmente suya. Esa propiedad llevará su nombre. No hay nada de malo en comprarse una casa. No hay nada equivocado en trabajar para obtener una propiedad. Pero el verdadero tesoro está en el reino de los cielos. Y no debemos olvidarnos de esto. Un tesoro que no merecemos, pero al que se nos ha concedido la posibilidad, el honor, el privilegio de ser parte de él, de pertenecer a él, incluso de representarlo a él. Y todo por pura gracia. No nos hemos esforzado en nada, no hemos trabajado, cualquier intento no ha aportado nada. Ha sido su sangre, ha sido su preciosa sabiduría, ha sido el sacrificio de Cristo el que nos ha regalado la oportunidad de disfrutar del mayor tesoro jamás imaginado en el mundo. ¿A qué estás dispuesto a renunciar para acceder a este reino de los cielos? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para poseer este reino de los cielos? Uno de mis héroes particulares no es Superman, ni es Spiderman, ni ninguno de estos que tan popular se han vuelto hoy. Es Jim Elliot. Seguro que habréis oído hablar de él. Este Jim Elliot, siendo un jovencito americano, lo tenía muy claro. Estudió en la Universidad de Wheaton, muy orientada en aquel momento para enviar estudiantes y ayudar a estudiantes a llegar a ser misioneros. Y aún después de haberse casado muy joven, mantenía este deseo de llevar el Evangelio a donde otros no hubieran escuchado acerca de Cristo. Así que con apenas 25 años, algunos siguen jugando a los videojuegos con 45 años, pero este Jim Elliot, casado ya con 25 años, se fue a la selva del Ecuador para predicar a los que nunca habían escuchado acerca de Cristo. Y para llegar a ciertos lugares donde él y sus compañeros debían llegar, tomaban una avioneta porque no había carreteras. Pusieron todo de su parte para tratar de expandir este reino de los cielos del que estamos hablando aquí, para trasladar este reino de los cielos del que estamos hablando aquí. Este hombre, un brillante estudiante, podía haberse quedado en su país cómodamente pastoreando una iglesia de tantas que hubieran peleado por hacerse con sus servicios. Este hombre tan capaz con los idiomas podía haberse dedicado a las relaciones internacionales o al comercio, a los negocios, y seguramente hubiera fructificado por su empeño y su tesón. Pero este hombre decidió dejar su vida atrás, literalmente su vida atrás, para ganar a Cristo. Y en uno de sus diarios escribió lo siguiente: no es un necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Un sacrificio inteligente.
cuando con apenas 29 años de edad, al lado de sus compañeros, fue brutalmente asesinado por los guaraníes. Dice la historia que este y sus amigos entonaban el viejo himno: descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid a tu lado estoy. Y termina el himno diciendo, probablemente no llegaron al final: un día entraré por los portales de esplendor. Eso fue un 8 de enero de 1956. Quizás el Señor no te está llamando a las misiones en un contexto tan hostil, pero la pregunta para ti en esta mañana sigue siendo la misma. ¿Has entendido el valor del reino de los cielos? ¿Estás dispuesto a avanzar hasta el final para alcanzar lo que todo el dinero del mundo no puede comprar? ¿Estás dispuesto a llegar hasta el final para recibir lo que ningún esfuerzo humano logrará conseguir? Jesús mismo, algunos capítulos más tarde, lo explicó así: todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Hablamos del mejor regalo del mundo, porque hablamos del mayor tesoro del mundo. Un tesoro que vale más que el terreno en el que se encuentra. Un regalo que vale más que el mundo en el que se presenta. Tanto es así que quien lo encuentra está dispuesto a vender todo lo que tiene para conseguirlo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, porque en Cristo nos has regalado lo que no merecíamos. En Cristo Jesús nos has dado lo que no podíamos conseguir. Te alabamos en este día porque tú nos has mostrado la entrada a este reino de los cielos. Un reino que un día se expandirá hasta alcanzarlo y llenarlo todo. Y mientras eso sucede, queremos ser dignos representantes de Él. En nuestras conversaciones, en nuestras relaciones, en nuestras aspiraciones. Te pedimos, oh Señor, que no seamos deslumbrados por placeres menores, que no inclinemos nuestro corazón a premios peores, que podamos mantener la mirada fija en la gloriosa persona de Cristo, de manera que todo lo que hagamos sirva para caminar más cerca de Él. Todo lo que emprendamos nos ayude a acercarnos más a Él. Todo lo que abandonemos suponga caminar más ligeros, más prestos, más concentrados, más animados hacia Él. Oramos por personas aquí que todavía no han visto a este precioso Salvador. No pueden. No es una cuestión ni siquiera de intención. Es que viven muertos en sus delitos y pecados. Te pedimos, oh Señor, que tú quites ese velo tan opaco que les impide disfrutar y alcanzar la gloria que el Evangelio nos regala en Cristo. Sálvalos, Señor, y santifícalos como pedimos que nos santifiques a todos los demás. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.